Buenos días, queridos oyentes, interesados en conocer un poco más sobre en lo que es el efecto de Pigmalión. Acá vamos a... El efecto Pigmalión hemos o habrán encontrado muchas veces y tiene su origen en lo que se conoce como el mito de Pigmalión, que tiene que ver con un artista eh, situado en la historia de la mitología griega. Y la historia cuenta que Pigmalión estaba obsesionado con encontrar a la mujer perfecta. En esa obsesión, él creó una estatua de marfil o talló una estatua de marfil muy bien, muy perfeccionada. Él se enamoró de dicha estatua de marfil. Entonces, estaba tan enamorada de la estatua que la diosa Afrodita se conmovió por ese hecho y mientras él dormía decidió darle vida a la estatua de marfil. Esa estatua era conocida con el nombre de Galatea. Este mito entonces da nombre a lo que hoy en día conocemos como el efecto Pigmalión, ya que superó lo que esperaba de sí mismo y al crear o al creer que la estatua estaba viva, esta llegó efectivamente a estarlo, a cobrar vida. De esta manera entonces tendríamos que pasar a definir lo que es ya el efecto Pigmalión como un fenómeno psicológico. Este fenómeno psicológico describe cómo las expectativas de los demás pueden influir en el comportamiento y rendimiento de una persona. Las expectativas positivas pueden motivar a una persona a esforzarse más y alcanzar su máximo potencial. Las expectativas negativas, por el otro lado, pueden hacer que una persona se sienta desmotivada e indiferente, lo que puede afectar la calidad de vida y cantidad de su trabajo. El efecto Pigmalión también se conoce como efecto Rosenthal, en honor al investigador que fue el primero en observarlo. El efecto Pigmalión se relaciona con la teoría de la profecía autocumplida, que postula que si creemos que algo va a ocurrir, ocurrirá. Acá entonces, para explicar de una manera gráfica lo que es el efecto Pigmalión, pueden observar un diagrama en el que se muestra la, el efecto Pigmalión a la profecía autocumplida y cada uno de los aspectos que intervienen en el proceso. En este caso iniciaremos con nuestras acciones hacia otros impactan las creencias, impactan las creencias sobre nosotros mismos. Y esto causa otras acciones hacia nosotros que refuerzan nuestras creencias sobre nosotros mismos y eso influencia, o las creencias sobre nosotros mismos vienen a influenciar nuevamente nuestras acciones hacia otras personas. Entonces ese es el ciclo de lo que interviene en la profecía autocumplida o efecto Pigmalión. Entonces ya habíamos conversado que el efecto Pigmalión habla tanto de lo que es la influencia positiva como de la influencia negativa de las expectativas hacia una persona. Entonces, su entorno, si la persona percibe en su entorno expectativas positivas hacia él que puede hacer, lograr, llegar, alcanzar, mejorar, esa persona actuará en consecuencia. Y si por el contrario son expectativas negativas o no se espera nada de esa persona, entonces esa persona se desmotivará o bajará su interés o su capacidad de respuesta, o su capacidad de acción o sus habilidades, porque no tendrá el impulso o el esfuerzo para lograrlo. Siempre y cuando, claro, no haya intervención de su motivación propia.
Hablamos entonces del efecto Pigmalión negativo. El efecto Pigmalión negativo es también conocido como efecto Golem. Se produce cuando la actitud hacia otra persona reduce su autoestima. Para evitar el efecto Pigmalión negativo, puedes evitar juicios o etiquetas, respetar las características individuales, crear un ambiente positivo, promover el trabajo en equipo, incentivar la confianza, comunicar expectativas, cuáles son tus expectativas y el porqué de ello, reforzar fortalezas, empatizar, ponte en el lugar de los demás, trata de ver cómo se siente y qué piensa, evitar mensajes negativos, ser consciente de la propia proyección, es decir, ser consciente de lo que se proyecta y tener paciencia y empatía con los demás. Efecto Pigmalión en diferentes ámbitos. Entonces también podemos ver o comprender que podríamos encontrar o notar el efecto Pigmalión o aplicarlo en ámbitos o en áreas de la vida como el trabajo, la educación, las relaciones de pareja o de familia y en los deportes. En el trabajo es lo que vemos frecuentemente como los compañeros de trabajo, las expectativas que estos tienen hacia una persona o los jefes, las responsabilidades que le asignan a la persona con expectativas de que esa persona puede hacerlo, impacta en la actitud, en el comportamiento o en el desempeño del trabajador. En la educación igualmente los maestros o profesores pueden impactar positivo o negativamente el desempeño de un estudiante en relación a las expectativas que tengan sobre sus capacidades para mejorar, para aprender, para evolucionar, para crecer. En las relaciones de pareja igualmente, la forma en que percibes a tu pareja, lo que esperas de tu pareja puede afectar el comportamiento de esa persona hacia ti, hacia sí misma o hacia su entorno. Igualmente en los deportes, si el entrenador de un deporte o los padres de un niño que practica un deporte tiene amplias expectativas sobre esa persona o expectativas positivas y lo impulsa, lo motiva, ese deportista puede crecer rápidamente o puede mejorar o puede superarse a sí mismo. Esto como por mencionar algunos de los ámbitos en los que puede aplicarse el efecto Pigmalión. Y bueno, podríamos concluir entonces que el efecto Pigmalión es un fenómeno que se produce cuando las expectativas de una persona sobre otra pueden influir en el comportamiento y rendimiento de la segunda. Este efecto puede ser positivo o negativo y se puede aplicar en diferentes ámbitos de la vida, como en el aula, en el trabajo o en la relación con uno mismo.